Bueno, está con nosotros Guido Agostinelli para hablar de economía y allá Sheila Bilker, que es socióloga y además analista política, para hablar precisamente con ella abrimos fuego esta cuestión de Alberto Fernández. Todas las aristas que nos puedas resumir sobre el tema son bienvenidas. Bueno, todas las aristas. La verdad que el tema se abre a 350.000 aristas. Yo creo que hoy todavía estamos en una escena de conmoción, a pesar de que van pasando los días. Creo que la sociedad sigue en un estado de conmoción, sobre todo porque cada día aparecen como nuevos chats, ¿no? Como una especie de increscendo del caso que probablemente perdure un tiempo largo. Lo que nosotros estamos viendo en términos de opinión pública es que efectivamente esto se abre a 2, 3 temas. Uno es la credibilidad. Yo te diría, hoy Fabiola tiene el grueso de la credibilidad. Los que le creen a Alberto francamente marginal. Y después tenés un muy buen número de gente que no le cree a ninguno, no cree nada, no sabe. Está como en una especie de rechazo. Ahora, cuando vos mirás y haces doble clic, haces foco en el segmento por ahí de votante peronista, lo que ves es que, bueno, en la investigación cuál y lo que nosotros vemos es que en general no quieren hablar del tema. Claro. No, digamos, casi como una especie de... No se quieren involucrar. Yo te diría, no es negación en el sentido de esto no ha pasado, sino, bueno, pongámoslo en un costado. Es un tema que parece votante coexiste con otros, por ejemplo, coexiste con el tema Astiz, coexiste en simultáneo, ¿no? Vos ves ahí como la grieta viva. Sí, claro, ¿no? es verdad. Y por otro lado, por supuesto, aparece una idea de decepción intensificada. La decepción ya estaba. Yo te diría, terminó de volverse... bueno, casi como una tristeza. En algunos segmentos aparece algo de culpa por haber promovido el voto a Alberto. En general tienden a encapsularlo en la figura de Alberto, y yo creo que eso va de la mano de los números Quanti, que bueno, nosotros preguntamos, hicimos una serie de opciones en los que ofrecimos, pensaba votar el peronismo, pero después de este caso ya no pienso hacerlo, no pensaba votar por el peronismo, o pensaba votar por el peronismo, pero ya... Bueno, lo que vemos es que la gente que dice pensaba votar por el peronismo y pienso seguir haciéndolo, están 35 puntos, creo que punto 7, 36 puntos, pone 35, 36 puntos. Es lo que sacó Massa en las generales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que aparece una idea muy intensa de que esto lastima de un modo total al peronismo. Una idea que también sostienen los propios peronistas, pero que después, cuando ves el movimiento, el tablero, lo que ves es que no se termina de mover, ¿no? Claro, una última para Sheila, si después es que nos metemos en la situación económica, pero en relación a esto, eso lo que nos permite entender es que el peronismo, a ver, ya venía en una crisis de representatividad y tiene que reconstruir ya desde antes de esto. Esto, digamos, lo pudo haber profundizado un poco más, pero están parados en el mismo lugar, de decir, bueno, tenemos que reconstruir nuestros representantes acá. Lo que pasa es que el rechazo de la figura de Alberto coexiste con el rechazo de la figura de Milei en ese segmento de la ciudadanía. Entonces, cuando digo, también otro modo de encarar esto es, ¿creció el gobierno? No, el gobierno se mantiene igual. Entonces, la idea de capitalización automática para el gobierno tampoco existe, ¿no? Digamos, o sea, yo lo que te diría es, creo que hay una dificultad hoy de cara al mediano plazo. Por supuesto, la dirigencia venía en un proceso muy complejo de necesidad de renovación. Yo creo que hoy, además de renovación, necesita depuración, pero me da la impresión de que al mismo tiempo lo que se ve es no termina de, o sea, es un tablero trabado. Bien. No, digamos, no hay a dónde ir. Escúchame, cada vez que te veo tengo miedo. Porque Agostinelli, cuando arrancó allá por el mes de febrero, dijo todo lo que iba a pasar. Dijo que el plan era una porquería, que esto no iba para ningún lado. Digo, palabras más, palabras menos, poco académico lo mío. Pero ahora tengo miedo de preguntarte, porque ya cruzamos la mitad del río, digamos, ¿no? Sí. Ya pasamos la mitad del año. Correcto. Y habían hablado de la recuperación en B que nunca llegó, vos dijiste no llegó ni va a llegar. Y bueno, creo que Milei ahora asume un poco eso. ¿Y ahora? No, y ahora, a ver, yo creo que para quizás compensar un poco y no ser tan negativos, a ver, yo pienso que hay síntomas que hablan de que ya estamos en un pozo y que no tendría que profundizarse ese pozo. Digo, el dato que destaca el gobierno con la recuperación del salario mensual, si bien es
vamos a decirlo en términos coloquiales, una chantada, porque es un mes en el cual se ajustó un 6% de los salarios según medido por el INDEC contra el 4% de inflación, lo cual es mínimo comparado con la caída fenomenal que tenemos de diciembre para acá. Sí es cierto que por lo menos ese indicador nos muestra que estamos en un pozo que es difícil que volvamos a tener una caída, por lo menos hasta que no esté la apertura del cepo, que esa es la gran incógnita, ¿no? O sea, por eso me parece que el gobierno viene pateando la apertura del cepo, porque ahí puede darse la segunda parte del ajuste de Milei. Pero lo raro es que no empieza a despegar, digamos, ¿no? No empieza a despegar, por eso un poco generalmente estamos hablando de un piso en el cual se pueden dar meses de serrucho, un mes bueno, un mes un poquito más malo y así sucesivamente, pero siempre desde un piso más bajo. Y tengamos presente que Alberto Fernández dejó indicadores muy malos, por ende cuando decimos el salario, se tiene que recuperar el salario, es porque el salario con Alberto Fernández ya era muy bajo, históricamente bajo. Entonces logró bajar un piso bajo. Y el dato alarmante que se conoció esta semana es uno que siempre hacemos bastante hincapié, que es la utilización de la capacidad instalada de las industrias, que volvió a bajar. O sea, estábamos en nivel pandemia, año 2020, y dio 54,5. O sea, que volvió a bajar de una pequeñísima recuperación que había tenido el mes anterior. Por ende, eso habla de que no está a la vista la recuperación, pero lo que sí podemos ver es que no vamos a ver grandes caídas. O sea, que me parece que va a haber algunos números que se van a empezar a estabilizar. Eso tendría que ser así. No así que se va a recuperar. Y en la opinión pública, esta cuestión, la económica, digamos, ¿cómo sigue impactando si ustedes lo siguen analizando? Este porcentaje que, aunque le estuviera pasando mal, sigue acompañando, ¿eso se mantiene igual? Nosotros lo que tenemos es que todo se mantiene estable. Sí, la baja de la inflación, que venía siendo como un indicador, digo, en términos de opinión pública, no en términos de baja, obvio. O sea, percepción sobre la baja, ¿no? Sí. Era un indicador que bajaba todos los meses, bueno, tendió a estabilizarse, ¿no? Digamos, o sea, dejó de ser principal problema y hoy por hoy es como el gran activo. Yo te diría, es una ciudadanía que clama por estabilidad, ¿no? Digamos, y antepone la estabilidad, que es como la inflación conspira contra la idea de estabilidad. Obvio, sí. Entonces, están dispuestos a aceptar estabilidad incluso cuando eso traiga un poquito de desempleo, traiga, no digamos como dificultades para llegar, dificultades de otro orden. Por supuesto, el gobierno nacional tiene ahí un punto para exhibir, tiene un punto para mostrar. Los últimos 3 meses estuvo estable, pero la verdad que la caída de la inflación fue fuerte. Lo que empiezan a crecer son otros indicadores en términos de opinión pública, otros indicadores económicos, otras preocupaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, suba de tarifas, bajos salarios, desempleo, pobreza, ¿no? Son como los 4 lugares hacia donde se desplazaba esa preocupación por la inflación. Agosto ya se fue, se terminó. Septiembre viene la primavera, nadie le da bola, en septiembre no pasa nada. Queda un Y poquito en de octubre la gente se va históricamente, se iba a la costa ya a alquilar, ¿no es cierto?, lo que iba a ser su temporada de verano. Yo lo que te pregunto es esto, digamos, ¿no? El Día del Niño ya está, nos cagaron el Día del Niño, no pudimos llamar a los pibes a comer, ni le compramos juguetes, ni nada, digamos, toda una mierda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser la Navidad? Digo, ¿cómo va a ser este último estirón del año que lo tenemos a la vuelta de la esquina? ¿Cómo vamos a llegar para las vacaciones? ¿Va a pasar algo o va a seguir todo igual? A mí me parece que económicamente va a depender de cuándo decida el gobierno abrir el cepo. Si seguimos así como estamos, sin lugar a dudas va a dar estos niveles de caída. Tendríamos que pensar en una caída de entre un 15 y un 20%. En términos generales, los alquileres van a ir al alza. Posiblemente también lo que pasa en momentos de recesión es que los alquileres no aumenten tanto como la inflación. Puede ser que incluso aumenten un poco menos. Pero en los procesos turísticos, por ejemplo, lo que pasa es que se acortan los tiempos de que la gente va de vacaciones. Pero la gente trata de darse un gusto en la medida de lo posible. Estamos hablando de quienes tienen la posibilidad de hacerlo. A mí me parece que esto se va a profundizar. Ahora, si se decide sacar el cepo, como es una de las hipótesis, en diciembre, bueno, vamos a tener un diciembre obviamente complicado. Bueno, se habla de eso. A ver, acordémonos que con el cepo el problema, y esto quizás se puede ¿Qué es sacar el cepo? ¿Me podés explicar sacar el qué es cepo, sacar el cepo? Es liberalizar todo el acceso al dólar, o sea, al dólar oficial. Que una vez se subestima que es eso, porque uno dice, che, pero si yo quiero comprar dólares voy y compro al MEP, ¿no? Claro. En definitiva, Sí, sí. ¿qué me afecta el cepo? No. Por ejemplo, las empresas que importan bienes hoy no pueden acceder al dólar MEP, al dólar CCL. O sea, una empresa que en Argentina, lamentablemente, importadoras son una gran mayoría de las empresas y las pymes están muy vinculadas con el sector importador, lo que ocurre es que hoy no pueden atesorar dólares. Entonces, lo que no sabemos es qué va a ocurrir cuando liberen el cepo
en cuanto a cuántas empresas, cuántas personas se van a volcar ese dólar oficial. Entonces, por eso que es muy difícil prever cuál es el tipo de cambio en la Argentina sin el cepo. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? De que muchos se vuelquen al dólar oficial. Claro, es que no si el dólar, a ver, si se estabiliza en 1.200 pesos, que sería un buen indicador, es una cosa, sería como un logro del gobierno, lograr abrir el cepo y estabilizarlo. Y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí estaría muy bien, porque coincido plenamente que la gente eligió a Milei para estabilizar la economía. Sí, desde mi punto de vista, esa fue desde el lado de la economía el principal, y a costa de incluso correr riesgo de perder empleo, a costa de incluso que haya una parte de la población que va a caer en la pobreza. A mí me parece que, y ojo, si miramos hacia atrás, lo que tenemos es durante el menemismo es eso. ¿Por qué el éxito del menemismo? Porque logró estabilizar también la economía, ¿no? Obviamente yo lo veo desde el matiz de la economía, ¿no? Sí. Claro. Entonces, pero el gobierno, como no tiene asegurado esto y no sabe si se le va a ir a 2.000 o arriba de 2.000, no lo sabe el gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad de dólares en las reservas, que con lo que hacemos hincapié constantemente. Si vos no tenés dólares para respaldar unas posibles corridas que se te puedan dar contra el dólar, vos no sabés dónde va a terminar el dólar. Si termina más cerca de 2.000, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que nos volvemos el doble, tu salario se vuelve la mitad en dólares. Pero Macri levantó el cepo, ¿no? ¿Cómo? Macri levantó el cepo. Macri levantó el cepo y le fue mal a raíz y de se eso. fumó 50.000 millones de dólares. El problema es que no sabes cuánto te tenés que fumar para mantener el tipo de cambio de dólares. Entonces el problema es que por eso y se quieren abre... levantar el cepo en diciembre. A ver, quieren levantar el cepo en diciembre y la gente se va de vacaciones. Por y eso. que hay un montón que se van de vacaciones afuera. Por y eso que uno se van con podría decir, dólares. listo, lo levanta en marzo. ¿Qué pasa? Ya estás en año eleccionario. Entonces, a medida que vos vas pateando... No, si lo levantar el levantan en cepo, marzo, se va a ir el 20% de vacaciones, no va a pasar Papá Noel, no van a pasar los Reyes, no va a pasar nada. O sea, el tema es que se dispare el dólar y lo que eso significa. Claro, lo que eso significa que, bueno, según la teoría económica de Milei, lo que nos dice que él piensa, no tendría que irse inflación, porque él dice que es la emisión, ¿no? Entonces él no está emitiendo, Claro, pero no nosotros tendría acá en que la irse. práctica siempre vemos que se va Siempre la que inflación. hay una digamos, devaluación, se la traslada. subida del dólar se traslada en los precios del Y supermercado. Caputo cree en eso, está claro que Caputo cree en eso y por eso es que no dejan soltar el dólar, porque en realidad la teoría libertaria o la teoría más liberal debiera decir que el tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda. Claro. Pasa que estamos dispuestos a ese tipo de cambio que nos da la libre oferta y demanda, si da 2.000, 2.500 pesos. Aparentemente el gobierno no está dispuesto a pagar ese costo. A mí me parece que si quiere pagar ese costo lo tiene que hacer lo antes posible, porque si no el año que viene se le va a complicar en las elecciones. Ahora seguimos, Sí, pero... estoy viendo dónde me mudo. Vamos. ¿A qué país me mudo? Con Guido Agostinelli y Sheila Wilker dándonos sus impresiones de la economía y de la política. Bueno, me quedé pensando en lo que dijiste respecto de la posibilidad que baraja el gobierno de levantar el cepo para el mes de diciembre. Yo no sé si se puede levantar el cepo. Yo no sé si es... Macri lo hizo con reservas pedidas al fondo. ¿Y ellos lo quieren hacer cómo? ¿Con qué Bueno, lo que plata? especulan es que en noviembre gane Trump y que eso les habilite, digamos, a través de esta línea que tiene endeudarse de nuevo. endeudarse de nuevo, por eso es salir de un pozo cavando un pozo más profundo. Hermoso. Así que claramente no. Igual de todas maneras yo pienso que es más probable que sea en enero, pero como les digo, no tiene que ser algo que ya sea de abril, mayo, etcétera, porque ya se interpone con las elecciones, me parece que eso va a traer consecuencias peores. O sea, si hay otro ajuste más, otra parte del ajuste, me parece que lo ideal es que la tengan alejada de las elecciones, pero por otro lado no tienen reservas para poder hacerlo rápidamente, ¿no? Ahora Guido el otro día en el Cónsul de las Américas dijo no nos endeudaremos más, Claro. ¿no? Es imposible que salgan del cepo y que el tipo de cambio no se dispare si no hay dólares en las reservas. O sea, es algo que es matemático, no es que es algo de la voluntad de Milei o de quien fuera. O sea, necesitan reservas. Claro, es una cuestión de que vos necesitas reservas porque si todos pujan contra el dólar y vos no tenés los dólares suficientes para darles a quienes te lo requieren, el tipo de cambio sube. Entonces necesitan los dólares para salir de cepo. Ayer mostrábamos un video de Milei en el que insultaba mucho, ¿no? Sheila arriba del escenario, digo, como que son prácticas que tenía él en la campaña y que evidentemente las sigue conservando como presidente. A mí me contaban que eso a Trump, esa actitud de ser agresivo y no sé qué, le afectaba mucho. De hecho, las encuestas ahora están muy parejas con Trump, o Kamala está un poquito más arriba. En Milei, ¿eso impacta negativamente o no? Mira, yo te diría que es curioso, digamos, hay un segmento de la población que lo rechaza de cuajo, digamos, que no va, y después tenés yo te diría, se lo permiten, el segmento de gente que acompaña se lo permiten porque, digo, por ahí en la investigación Cuori lo que sale es, y a mí no me gusta, y yo no lo decir, pero, viste que siempre después del pero viene la verdad, pero él es así.
Sí, claro. Entonces, Lo en justificamos. esa concesión de autenticidad aparece la permisividad social. Hay permisividad. Y te pregunto yo, esta orden del gobierno del no tengamos agenda, ausencia de agenda en función del escándalo de Fernández. Sí. Es Desaparecer, digamos. Es una estrategia buena. Y sí. Sí. O sea, hoy la escena argentina parece estar tomada por el escándalo, del expresidente y la ex primera dama. Por supuesto, los problemas de los argentinos siguen. El presente, el futuro de los argentinos creo que está un poco divorciado del escándalo, pero bueno, creo que como decisión política es una decisión acertada, ¿no? Claro, porque se decía que se habían suspendido el último acto, diciendo, bueno, no, el foco está como en otro lado y Sí. aprovechando eso. Igual empieza a estar partida la Perfecto. agenda, ¿no? Empiezan a aparecer algunas otras cosas. Muchísimas gracias a los dos.